Él es Fernando Trullols, es el ganador del Goya en 2012 del Barco Pirata, ayudante de dirección de Juan Antonio Bayona en una película importantísima para nosotros también, muy reciente y que nos ha emocionado mucho, como es Un monstruo viene a verme, triunfadora de los Goyas del 2017. Y entre otras joyas nos ha dejado este quinto cortometraje que es Marcianos de Marte, es tu quinto cortometraje, una historia que de nuevo nos llega, decíamos, al corazón. Lo protagonizan, no que quiero olvidarme, Miki Esparvé, Nuria Gago, el niño Sandro Ballesteros, entre otros niños, y Paula del Río, que también una actriz de revelación ahí. Fernando, en alguna ocasión has explicado que esta, Marcianos de Marte, es una especie de secuela del Barco Pirata. Y lo que vemos, por lo menos como hilo conductor, es esa historia del padre que no quiere defraudar a su hijo. No sé si por ahí el tema de no abandonar la infancia o renunciar un poco a abandonar ese momento en una edad crucial como tienen los dos protagonistas de esa historia, los dos niños protagonistas y también los padres. A ti te ha calado la paternidad, ¿eh? Me ha calado, sí. Sí, ser padre la verdad que me ha situado en un punto a nivel creativo básico para mí. Digamos que el leitmotiv de lo que es la paternidad ha sido un hallazgo para mí fundamental. Entonces Marcianos de Marte nació como una secuela directa, digamos, ortodoxa de El Barco Pirata, desarrollada con Alberto San Juan, con los mismos personajes. Y entonces, después de muchísimo desarrollo, de mucho tiempo, de ver que quizá no nos interesaba tanto seguir esa línea en la comedia o no nos llamaba tanto la atención, le dimos una vuelta y al final pues Alberto San Juan es hoy felizmente Miki Esparvé. La historia tiene otro tono también, mucho más dramático, creo, que es algo que también ha sorprendido mucho a los que vieron El Barco Pirata y creo que ha sido un poquito más de shock. He notado que eso ha sido más difícil en ese sentido. Y a mí lo que me interesa más de las dos historias, en realidad, con todo el tema del padre y el niño, es ese momento en el que el niño tiene que ser, digamos, niño todo el tiempo que pueda. Entonces eso es algo que a mí, digamos, sin postularme nada, sin postularme ni siquiera en decir qué es lo bueno y qué es lo malo, pero sí que es un tema que me inquieta sobremanera, ¿no? Que hasta dónde puede llegar nuestra protección como padres de lo que es el mundo real, de alrededor, cómo hacer para que aprendan por sí mismos y sean, ¿no? Y la metáfora de los marcianos, y en ese sentido la magia de la noche de los Reyes Magos, pues fue lo que encontramos para poder desarrollar todo este tema. Si tú eliges en Marcianos de Marte, es una historia como de extraterrestres, pero decíamos justamente que no tiene nada que ver con lo que hay fuera ni con los extraterrestres, sino con lo que hay muy dentro, ¿no?, de las personas. Y en algún momento defines este género como una ciencia ficción humanística. Desde luego es un mensaje muy humano el que tú transmites en los dos cortos. Sí, a mí me interesaba mucho sobre eso, que hubiera una parte muy empática con nosotros, con sobre todo gente corriente, que eso es lo que sucede un poquito con los personajes de Marcianos de Marte. Incluso el título ya alude a eso, ¿no? Porque es la forma en la que el niño habla de los marcianos, ¿no? Por eso hace esa repetición, ¿no? Y dice Marcianos de Marte, ¿no? Entonces a mí me interesaba mucho ver, pues eso, cómo a veces lo extraordinario invade lo ordinario de esa manera, ¿no? Y que en un pequeño lugar, de hecho no lo situamos en ningún sitio determinado, ¿no? Como en un pequeño lugar puede suceder cualquier cosa y sobre todo una persona que ha sido testigo, siendo niño, de haber visto un extraterrestre y no haberlo podido compartir con nadie, ¿no? Y cómo le explicaría eso a su hijo, ¿no? Eso es un poquito... Por eso pienso que el centro de la historia es el ser humano y es a mí lo que más me interesa. Y luego, muy interesante lo que dices, porque es verdad que vemos esa capacidad humana de convertir pequeñas cosas en grandes milagros o cosas extraordinarias, tú dices muy bien, ¿no? En los dos ejemplos que hablamos, tanto El Barco Pirata como en Marcianos de Marte, hablamos de ese pequeño milagro al final, porque nos dejas un final abierto en Marcianos de Marte. Creo que quieres cerrarlo, pero queda un poco abierto incluso, para que la posibilidad de, bueno, ¿qué es lo que están viendo? Sí. Pero eso, ¿no? Como al final realmente fue real lo que pasó con ese papá, ¿no? Con ese padre, y finalmente al final, pues bueno, pues consigue hacer llegar a su hijo ese mensaje, ¿no? Sí, nosotros nos planteamos mucho ese final, poder rodar realmente la llegada de los extraterrestres, tanto al principio como al final, pero pensamos que hubiera sido una forma... de punto de vista como director, complicada a la hora de poner al público en la tesitura que queríamos, porque no queríamos que la gente pensara en cuánto dinero habíamos tenido para hacer una nave espacial o qué diseño habíamos hecho, y que la gente perdiera al final lo que es esto, que es una historia sobre la fe, sobre un tipo que quiere volver a ver a su amigo extraterrestre que vio de pequeño y cómo su vida, ¿no?, le ha pasado por delante, ¿no?, en todos esos 20 años, y cómo al final se reencuentra con él. Por eso ahí lo más importante para mí era la sonrisa reconfortante, de tener la sensación de que haber dedicado tu vida
con toda esa fe a algo tan contracorriente y tan poco compartible, digamos, al final se ve como rescatado el personaje, ¿no? Por eso. Que en algún momento el espectador puede pensar que en realidad es algo que ha inventado, que es una historia inventada para conformar de algún momento su propia vida, por alguna experiencia que no conocemos, o la historia de su hijo, para, lo que decíamos antes, ¿no? Para no defraudarlo. O sea, que al final nos lo resuelves, pero que quedaba como un misterio durante el cortometraje. Un cortometraje que es un espacio tan corto, como decimos también a veces, ¿cuánta intensidad cabe en el cortometraje de Marcianos de Marte y en El barco pirata? La verdad que es un poquito más largo. En este nos pusimos también un poquito la meta de que durara 15 minutos también, porque también es un tema que los festivales, pues a veces cortometrajes más duración pues no los aceptan, lo que sea, queríamos que tuviera pues la máxima repercusión posible y llegamos a hacer montajes de 20 y tantos minutos y al final hubo que hacer la decisión, como siempre, ¿no? Tienes que decidir pues qué es lo esencial para contar la historia, ¿no? Pero para mí lo principal era situar al público en la duda también. O sea, cuando piensas que el padre se lo ha inventado o no se lo ha inventado, también vas directo a la capacidad de la gente de creer o no creer en ese tipo de cosas, ¿no? Más en un entorno español en el que la ciencia ficción pues tampoco tiene tanta credibilidad en ese sentido, ¿no? Por eso nos interesaba en ese sentido ponerlo en el que la gente podía pensar en un momento dado que los extraterrestres eran invención o no invención, jugar incluso con los prejuicios del espectador, que creo que es importante, ¿no? Fernando, has venido al Requiem Festival porque este cortometraje tiene 4 nominaciones: mejor corto, mejor fotografía, mejor actor y mejor guión. Esperamos que recojas más de un premio. Pero, ¿qué te parece esta locura que montan unos loquitos de aquí de Vilanova del Camí? Un circuito de cortometrajes en un lugar que no es bien, digamos, una ciudad céntrica como Barcelona, sino en comarcas, como decimos nosotros. Pues a mí me parece, como siempre, maravilloso. Para mí es un privilegio estar en un sitio, pues eso. Me siento muy identificado, porque al fin y al cabo nosotros cuando hacemos las películas, sobre todo los cortos, pero también las películas más grandes, pues somos también un grupo de gente muy voluntariosa que nos dedicamos a levantar algo que amamos, ¿no? Con todo el cariño. Y eso es lo que se nota. Entonces yo cuando venimos a este tipo de lugares en el que pues han creado de la nada, como dices, con toda la ilusión, sin dormir, pues todo este tipo de cosas, pues a mí me puedo sentir más afortunado de estar aquí, la verdad. Además estás muy bien acompañado, vienes con tus amigos, que son grandes también, director de fotografía, Albert Pascual, viene productor y guionista, Alberto Méndiz, Arturo Méndiz, le voy a cambiar el nombre a Alberto, le voy a poner Arturo Méndiz y Albert Pascual y Daniel Villanueva, que son, además, decíamos, te acompañan profesionalmente y desde el afecto. Sí, ahora que están de espaldas, sí, ¿no? Siguen siendo mis amigos después de haber hecho todas estas locuras conmigo y aún seguimos. Un chico de Arturo somos amigos desde que éramos niños, desde muy pequeños, y el resto pues ahí se ha incorporado más tarde, ¿no? Pero realmente hacer esto en familia, pues lo que te digo, ¿no? También crea lazos, ¿no? Desde la dificultad, el ir todos a una, pues es fantástico, ¿no? Es más fácil entenderse también, por ejemplo, con Arturo para hacer un... Pero sí, porque sobre todo eso también es el cariño y es ver, bueno, todo eso que nos hacía felices de pequeños, pues lo seguimos haciendo ahora de mayores, ¿no? Y eso es una suerte. Cuando vemos el corto no dejamos de ver 3 niños y vemos también los 3 marcianos que quizá pues pueden ser, un poco por aquí podemos encontrarlos. Quizá. Bueno, sí, ellos son los marcianos y entonces no sé qué seré, no se lo preguntes a ellos. La patrulla marciana la vemos también por aquí. Fernando Trullols, muchas gracias por acompañarnos a este Requiem Festival y esperamos eso, que recojas más de un premio esta noche. Muchas gracias.